Soy Rodrigo Shambu. Bienvenido a un nuevo episodio de la Alquimia Interna. Como sabes, hemos estado tocando la teoría integral de Ken Wilber, sus 5 aspectos. Hoy vamos a ver, este no es uno de los 5 aspectos de cuadrantes, líneas, estados, tipos y se me fue la otra. Esta no es parte de esas 5, pero es parte importante de la teoría integral y se llama la falacia pre-post. En inglés es pre-post fallacy. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que muchas veces gran parte de la espiritualidad, de las teorías psicológicas y socioculturales, pero más las espirituales, digamos, ven estados preconscientes de conciencia como estados postconscientes de conciencia. Entonces, los estados preconscientes son como cuando somos niños, que todavía no tenemos la capacidad de pensar, de crear una historia, de acordarte de algunos sucesos. Estás en un estado preconsciente. Es lo que dicen, ¿no? Que los niños son muy bonitos y que uno debe regresar a ser niño. Eso es un poquito de lo que habla esta falacia. Entonces, en la parte preconsciente están las creencias mágicas, como que Moisés realmente partió el Mar Rojo, que Jesús nació de una virgen biológica, que Lao Tzu tenía 900 años cuando nació. Lo crees como muy literal, ¿no? Y también crees en esto que lo que pasa a tu alrededor es porque tú lo creas, ¿no? Es parte de esta falacia. Como los niños que creen tener superpoderes y más bien es parte de su juego, de su fantasía. Entonces, hay muchas personas que están en ese estado prerracional, que creen que sus experiencias místicas son posracionales, pero en verdad es algo que hacemos cuando estamos en una etapa preconsciente. Y, por ejemplo, aquí dice poderes psíquicos contra creencias mágicas. En el postconvencional o posracional sí existen los poderes psíquicos en personas que han meditado por mucho tiempo. Hay personas como santos en la tradición del budismo tántrico que se llaman los mahasiddhas, que eran personas que alcanzaban altos niveles de conciencia y madurez espiritual y presentaban ciertos tipos de poderes, ¿no? También dice que la era moderna, estamos en la era moderna y casi todos estamos en el punto racional. En el punto racional es cuando, o más bien antes del racional, se ve como al racional como algo malo y a todo lo no racional como algo bueno. Entonces, ya que entras a un estado racional, ya no te das cuenta de las diferentes perspectivas que hay, de las diferentes teorías que puede haber, los diferentes puntos de vista. Entonces también desde ese punto
Lo egoico es malo, lo no egoico es bueno. Lo verbal es malo, lo no verbal es bueno. Lo racional es malo, lo no racional es bueno. Hay esta distinción entre bueno y malo. Por ejemplo, entrando esto un poco más a la falacia pre-trans o pre-post, está Freud, ¿no? Que todo lo transracional, todas esas experiencias místicas y en cierto grado metafísicas, todo lo creía que era algo pre-racional, que eran experiencias místicas de niños, de problemas no resueltos, de proyecciones, de ese tipo de cosas. Entonces todo lo post lo ponía como algo pre-racional. Espero me estén entendiendo. Y por el otro lado, Jung, muchas cuestiones pre-racionales las ponía como post-racionales, como esto que te contaba de que experiencias que tienes pre-conscientes o pre-racionales las elevas a experiencias post-racionales, ¿no? Como esto que te decía de actuar como niños y que nada te importe, que no tengas nada que preocuparte, que es lo que muchos de nosotros anhelamos, pero es algo por lo que ya pasamos en la primera etapa de nuestra vida. Entonces, en la parte post, vendrías siendo que ya trascendiste e incluiste esa etapa pre-racional, así como la etapa racional. Y en la etapa post-racional es de las más altas, como hablábamos, esta parte de los chakras, sería como el sexto, séptimo chakra, donde tu nivel de conciencia sube. Hay personas que son muy desarrolladas en el aspecto espiritual y de los estados de conciencia. Y bueno, básicamente esa es la diferencia. Entonces, en el prerracional están las primeras tres niveles de conciencia que te comentaba en algunos episodios anteriores: el arcaico, el mágico, el mítico. Luego viene el racional, el pluralista y el post-racional. Entonces, el pluralista y post-racional, y algunas veces meten el trascendental, esos son post-racionales. Y, o sea, lo bueno de esto es que sepas distinguir, ¿no? Qué parte de tu experiencia está siendo pre-racional y qué parte de tu experiencia está siendo post-racional. Pone que ver un ejemplo de su amigo, un psiquiatra muy bueno, Roger Walsh. Fue parte importante en la carrera de Ken, son grandes amigos. Y Roger Walsh, como te digo, es psiquiatra, pero se especializa como también en meditación. Entonces acompaña a los retiros a Lama Surya Das, que es del linaje del... Perdón por el ruido, están clavando algo aquí. Sí, Lama Surya Das es del linaje del Doshan o del Mahamudra, y Roger Walsh lo acompaña a sus retiros y dice que gran parte de las preguntas que hacen son preguntas emocionales, que tienen que ver con la parte emocional y no tanto con la parte de la meditación o de la concentración o de la práctica espiritual, sino cosas no resueltas. Entonces este Roger Walsh, este cuate, hizo un experimento, convocó a astrólogos, juntó 300 astrólogos
Y bueno, juntó muchos, pero ¿cómo se dice? El requisito, los requisitos para estar en ese grupo de los 300 es que al preguntarles si era una prueba justa, los astrólogos contestaban sí. Luego les preguntaban como otro segundo filtro si estaba bien para ellos contestar este test y contestaron que sí. Y de esos 300 todos fallaron. Es lo que comenta Roger Walsh. A veces se calificaban perfiles individuales, no sé cómo leer a la gente, de su historia, eventos futuros, y realmente pues muchos salieron equivocados. Más bien venían desde esta noción mítica de vista, no tanto post-racional o transpersonal. Luego comenta o habla acerca de Joseph Campbell. Joseph Campbell habla mucho de los símbolos y del viaje del guerrero y cómo algunas películas están basadas con la ayuda de Joseph Campbell, ya falleció, pero las trilogías de Star Wars Joseph Campbell fue como invitado, como especialista en este viaje del guerrero, que todas las buenas películas se dicen que lo tienen, ¿no? Que empieza un individuo en un punto donde va haciendo un viaje, ya sea consciente o inconsciente, va haciendo un viaje y va creciendo y pasa por etapas difíciles. Está como la trama de la película. Tiene que sacar más sus poderes o sus cualidades para lograr alguna meta y después regresa a donde inició. También lo puedes ver en El Señor de los Anillos, en El Hobbit, ¿no? Que son historias buenas, donde están estas etapas de viaje del guerrero, propuesto por Joseph Campbell. Y Joseph Campbell hace dos tipos de referencias de los símbolos, o dos tipos de funciones. Una es la literal, como te decía, que lo que dicen las escrituras, la Biblia, el Corán, todas esas escrituras es real, todo es real y son fundamentalistas. Este es el 95% de las personas. Y la otra parte es simbólica, ¿no? Que interpretas la historia, el nacimiento de Jesús, el de Buda, todo no reconoces, por así decirlo, que todo es verdad. Reconoces que partes de esas historias son parábolas, son enseñanzas, son cuestiones donde hay otra parte oculta, como los koans en el budismo zen. Entonces es este simbolismo, ¿no? Y dice Ken que es solo el 5% de las personas que ven las historias o la historia desde ese punto. Y, por ejemplo, una perspectiva transpersonal de la historia de Jesús es que cuando Jesús muere, no sabemos si Jesús realmente existió o no, o si fue más bien algo creado por los sabios, como
Se me están yendo mucho las palabras el día de hoy, una disculpa. Como algo, un arquetipo es la palabra que estaba buscando, un arquetipo de ciertas cualidades, ¿no? Tal vez hubo gente sabia que fue creando ese personaje, o tal vez sí existió, realmente nunca lo vamos a saber, pero lo importante es ver esa historia, ya sea verdadera o no, ya sea creas en ella o no, como algo más trascendental. Entonces, desde esta perspectiva transpersonal, la muerte de Jesús significa la muerte del ego y su resurrección significa la unidad con todos los seres. Joseph Campbell dice que la etapa racional, que es la cuarta etapa, se da en niños entre 11 y 12 años. Y le pregunto Ken, que cómo sabe si un adivino está actuando desde el nivel prerracional o desde el nivel post-racional. Entonces, ¿cómo lo reconoces? ¿Cómo sabes que es post-racional o que es un chantaje? Un charlatán. Entonces le preguntas qué estás haciendo y depende de lo que te diga es como lo interpretas. ¿No? Así te dice que son metáforas y arquetipos, tal vez está en este nivel post-racional. Si te dice que va a ver tus vidas pasadas, a adivinar tu futuro, a leer tu personalidad, a leer tu aura, ese tipo de cosas, lo más probable es que sea de los primeros, de los prerracionales. Aunque recuerda, hay poderes psíquicos que son realmente reales. De hecho, los Yoga Sutras de Patanjali hablan de eso y en un futuro voy a hablar de los Yoga Sutras y los poderes psíquicos o siddhas. Y bueno, ese es el episodio de hoy. Un poco lento mi voz, una disculpa, pero luego apunto mis notas y ya no sé qué significa hasta que me regresa la idea. Entonces esa fue la falacia pre-post. Tal vez en futuros episodios ahonde un poquito más en ello o tal vez no. Espero haya quedado claro. Y bueno, hasta aquí por ahora. Me despido, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto en el siguiente episodio de La Alquimia Interna. Namaste.